Gracias. Bueno, tuve el gusto de venir ya en 2011. Hago un pequeño recuento porque esta investigación es una continuación de la investigación doctoral que defendí. ¿Sí está bien el micrófono así? Sí. De la investigación doctoral que defendí en 2010. Y bueno, efectivamente esta presentación parte del primer año postdoctoral que estoy haciendo. Estoy ahorita empezando el segundo año en la UAM Azcapotzalco, en el posgrado de Sociología, a una estancia postdoctoral como becaria nuevamente de CONACYT. Y bueno, aquí lo relato no como pactos biográficos, sino directamente como relatos orales temáticos de vida de 10 adultas y adultos jóvenes. Quiero aclarar, entonces, respecto a la investigación anterior, aunque me voy a las... Bueno, no, primero. En 2010 yo defendí una tesis, una investigación que se remitió a las historias orales de vida de 30 personas, de 30 jóvenes de 19 a 30 años, de quienes pude localizar gustosamente a 10 personas, de las que había entrevistado, de las 30 que entrevisté en 2002, las volví a entrevistar entre 2014 y 2015, para ver cómo se habían transformado sus representaciones sociales acerca de sus relaciones de pareja y cómo se habían transformado sus relaciones mismas de pareja, ya fuera con la misma o con otra. Y bueno, me detengo un poco en la portada porque a partir de esto, esta vez hice 2 entrevistas con un promedio de 5 horas de entrevista a profundidad para recabar sus historias orales de vida nuevamente, sobre los mismos 10 temas que había indagado en 2002. Y bien, después de estas 2 entrevistas, yo les pedí, aunque no todos lo hicieron, 6, un texto post-cierre de entrevista, ya fuera por correo o directamente si nos reuníamos, en fin, hubo distintas modalidades. En este caso fue en la segunda entrevista que la entrevistada, aparte 6 de ellos permitieron ser videograbados, y volvería a lo mismo. Si en 2002 tenían entre 19 y 30 años, esta vez tenían entre 30 y 42 años. Entonces pasaron a su adultez joven, ¿no? Pasaron de adolescentes y jóvenes a su adultez jóvenes, y este dibujo que yo lo puse más claro para que se alcanzara a ver, pero espero que sí, con la luz. Esta entrevistada, Liz, de 40 años, diseñadora gráfica en Unión Libre desde 2002, que estaba embarazada a fines de 2002, que tuvo a su bebé, a su primera niña, empezó a vivir con su pareja, tienen ahora una segunda hija, tienen una hija de 3 y una de 11 años. Ella, en vez de hacer un texto como se lo había pedido a lo largo del transcurso de las entrevistas, prefirió hacer un dibujo y explicármelo en video. Pero entonces a mí me gustó la idea de presentarles, entre las diversas formas de hacer su cierre de entrevista. Ella presentó a su familia, su marido, ella, las 2 niñas, y en medio incluso un nenito que tuvo la desfortuna de morir antes de nacer, y que para ella era su otro hijo bien amado y que debía estar presente en la representación, en su autorrepresentación de su familia. Ajá. Entonces, bueno, para no repetirme respecto a entonces, aunque hace ya tiempo, de todos modos quiero comentar de qué estoy partiendo cuando hablo de representaciones y desde quién empecé a analizar representaciones sociales. Empecé a hacerlo con el que fue mi primer asesor de tesis doctoral, Manuel Martín Serrano. Él tiene una metodología de análisis lógico estructural de contenidos sociales y analiza, entre otras cosas que sobre la marcha o con las preguntas iremos viendo, 3 elementos: cognitivo, intencional y ficcional, intencional o ficcional, que es donde ubico ficciones de género, comportamental y cognitivo. Y aquí es donde yo aprovecho para decirles de qué categorías construidas partí en la tesis doctoral y que volví a utilizar
para analizar a estas 10 personas 12 años después. En el plano cognitivo ubiqué el estudio de sus capitales personales, retomando a Pierre Bourdieu, desde su hábitos de clase y su autoimagen de a qué clase socioeconómica pertenecían, y si su capital de pareja era desclasante positivo o negativo, digamos. Entonces, esto se ubica en un plano situacional, socioestructural. Además, también tomé en cuenta la imagen que tenían de la educación familiar recibida. Después, en un plano comportamental, me refería a los contratos sociosexuales desde Carol Pateman y a sus actitudes comunicativas desde Jürgen Habermas, para estudiar cómo era su relación de pareja. Y en el plano de cómo significaban esa relación de pareja, me ubiqué retomando a Goffman y a José Abello Flores, pero un término que no verán definido estrictamente en algún sitio, sino que acuñé para esta tesis. Estudié las ficciones de género sobre su pasado y su futuro. Y ahí podríamos decir, si hermenéuticamente desde Paul Ricoeur, dime qué retrospectiva haces de tu relación de pareja, o sea, qué historia de vida cuento, y te diré qué prospectiva tiendes a hacer. Es decir, qué ilusiones, desilusiones, expectativas, deseos, anhelos, temores albergo respecto a mi futuro de relación de pareja, ya fuera que tuvieran o no pareja en este momento, y que sería el plano simbólico. Y en ese mismo sentido me gusta el concepto de Paul Ricoeur de representación social como el acontecimiento mental ligado a la actualización de un significado por un hablante en una situación dada, que en este caso sería la actualización de los significados sobre sus relaciones de pareja, y estoy hablando ya de 11 hablantes informantes a través de sus relatos orales de vida. ¿Por qué hablo ya de 11? Porque ay, no sé qué hice. Le apreté de más, le apreté abajo, ¿verdad? Y era muy largo. Perdón. Es que le apretaste los cuadros. Sí, gracias. Bueno, aquí más o menos ven resumido algo de lo que les estoy empezando a comentar, y quiero contextualizar por qué 11, porque en el caso de una de ellas tuve la fortuna de que esta pareja terminaron en 2004-2005, los localicé a ambos, les entrevisté por separado y entrevisté a la nueva pareja de ella en la actualidad. De él no pude, de Víctor, no pude hacer un análisis comparativo, pero entró como 11avo informante, con la valía de tener los relatos de 3 parejas establecidas, 2 que seguían juntos desde el 2002, una de estas parejas casada, la otra en unión libre, y esta otra nueva pareja, incipiente pareja, que llevaban 3 meses la primera vez que la entrevisté a ella, 6 meses la primera vez que lo entrevisté a él, y también me regalaron su relato a un año de la relación. En junio de este año me mandaron un correo electrónico con su cierre post-entrevista, que en su caso, por ejemplo, en particular, tardaron en darme porque habían terminado 2 veces en el Inter. Entonces, cuando decidieron retomar, me mandaron su relato y fue muy valioso. Bueno, entonces, como les estoy comentando aquí, bueno, tenemos para no equivocarme, tenemos las edades, transitaron a su adultez temprano, tenemos la metodología que les estoy refiriendo de Manuel Martín Serrano. ¿Qué más? Bueno, ¿qué me encontré? Hablando de actitudes comunicativas, voy haciendo un repaso. Yo me encontré con que la mayor parte de mis entrevistados en 2002 tenían actitudes comunicativas punitivas, estoy hablando de esto, culpabilizadoras del otro o de sí mismos, o incluso de exculpación, así como de no es mi pedo, perdón que lo diga, que era una actitud más masculina que femenina, y la actitud más femenina de tender a culparse por los principales conflictos de la relación. ¿Qué me encuentro en 2014?
Bueno, pues que la totalidad de informantes, 10 frente a 7 de ellas y ellos en el pasado, de estos informantes en particular, ¿no? De estos 10. Voy a hablar de 10 cuando compare pasado-futuro y hablaré de 11 cuando hable de la actualidad de esta nueva pareja que les comenté. Entonces, pues resulta que subieron en actitudes beligerantes. En 2002, la pareja que era incipiente, que llevaba año y medio juntos y que tenían un embarazo, era la única que tenía un embarazo de por medio, tenían 8 meses de embarazo, un embarazo de alto riesgo. Esa pareja era la única no punitiva en ese momento entrevistada, o sea, la única donde ninguno de los dos culpaba al otro, donde los dos creían en el consenso mutuo, en una relación de compromiso y no de libertad dominante, como me encontré en unos casos, ni de compromiso dependiente, como me encontré en otros, en sus extremos. Bueno, pues ¿qué pasa? Que ahora todos, en mayor y menor medida, tendían a tener estas actitudes culpabilizadoras del otro en la relación, por causa de sus conflictos más comunes. Y acerca de sus relaciones pasadas más significativas o aún en la presente, también reconocieron haber padecido o ejercido algún tipo de violencia. Por ejemplo, y aquí lo analizo en relación otra vez con las actitudes comunicativas según las define Habermas, esta violencia en sus extremos nuevamente podía asociarse con una sobrecomunicación, es decir, con una comunicación excesiva, con este mito que trato yo de redecir siempre que tenemos de todo lo arreglamos comunicando. Tenemos que hablar todo para que no haya conflictos en la relación. Pues en la práctica y conforme al contexto de sus propios relatos, a veces o muchas veces decirlo todo frente al no decir nada era motivo de conflicto y de violencia simbólica, verbal y a veces llegando a la física. Entonces, o comunicación excesiva o comunicación insuficiente en sus extremos nos lleva a actitudes violentas. Bueno, ¿qué me encontré respecto a sus capitales personales? Cuento lo de la violencia en términos de las relaciones familiares, cómo internalizamos las relaciones familiares según los antipsiquiatras. La familia es la primera promotora de la salud o enfermedad de los sujetos. Entonces, bueno, retomo qué relaciones con mayor o menor violencia tuvieron, ya no solamente en lo familiar, que ya no volví a tocar el tema de la familia directamente, aunque sí repreguntando, sino a continuación con el tipo de parejas que pudimos haber elegido y habernos relacionado. Entonces, bueno, pues me encontré con la aparición o el incremento de situaciones de violencia. 8 personas refirieron haber padecido violencia, entre ellos 8 psicológica, 8 verbal, 4 psicológica, 3 física, con su pareja presente. Y adicciones. Había 6 casos que en 2002 ya comenzaban a relatar algún episodio de violencia a partir de alcoholismo incipiente, y en algunos de estos casos, 3 en particular, este alcoholismo había continuado y se había incrementado incluso muy fuertemente en una época previa a la entrevista actual. Entonces me encontré 3 factores asociados a la masculinización o feminización de las relaciones de pareja. Masculinización, me refiero más culpa, más extrapunición, más dominación y más libertad dominante. Feminización, me refiero a un compromiso dependiente, sobrecomunicativo, autoinculpativo. Más adelante veremos una lámina donde lo resumo. Hubo un desplazamiento económico negativo, nuevamente desde Bourdieu, en todos los casos. Sin embargo, no significado de la misma manera por todos. Y aquí quiero aclarar rápidamente.
hubo un grupo, el grupo que hace 12 años tenían 20 años, que estaban empezando a cursar su carrera universitaria o terminando la prepa. Este grupo, aunque vio disminuido su poder adquisitivo, no tuvo una crisis, digámoslo así, que nos llevara a una histéresis de clase, también desde Pierre Bourdieu. Pero las dos parejas que tenían hace 12 años, 30 años, sí, 12 años después, afectados por la crisis económica, se vieron sufriendo esta histéresis de clase con consecuencias en su relación de pareja. Me voy a ir explicando a qué me refiero con histéresis de clase, ¿no? Un desajuste entre mi clase socioeconómica, dos de ellos, los varones en particular de estas dos parejas que continuaron juntos. Si en 2012 decían de clase media alta, ahora uno se dijo de clase media media y el otro de clase media baja. Uno había perdido su negocio y como productor de video, y el otro había visto bajar sus ingresos como mecánico, ¿no? En su taller mecánico. Y en cambio sus mujeres, y aquí empieza el desfase más fuerte de histéresis de clase, si en 2012 decían pertenecientes a una clase media o media baja, en la actualidad dijeron pertenecer a una clase media alta. Entonces aquí vemos, había venido subiendo como su nivel de vida y sus expectativas y sus estilos de consumo y culturales, y de pronto hubo un freno, pero ellas se siguen viendo a sí mismas como que siguen aquí instaladas en una clase socioeconómica más alta de la que sus recursos se lo permiten. Y finalmente, en cuanto a sus ficciones de género, desde 2002 me había encontrado con un relato de deuda pendiente en 5 casos, y en el presente en 7 casos. También hubo un aumento de contar que en mi historia de vida amorosa me ha ido mal, o la persona más importante me desilusionó, me decepcionó, y eso ha hecho que yo ya no me entregue como antes, no me comprometa como antes, sino que tome mi distancia. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A una desidealización del concepto de relación de pareja. En 2002, un grupo mayoritario de mujeres y minoritario de hombres sostenía una relación de compromiso con fines de conformar un matrimonio, una unión libre y consolidar un patrimonio económico, una familia con descendencia. Este tipo de relación sociosexual comprometida, como ya les había comentado, ¿no?, se caracteriza por estas actitudes de culpabilización, autoinculpación, comunicación excesiva, es decir, de alguna manera poner en bandeja mi vida al otro y a cambio, en el caso de encontrarme en una relación complementaria negativa, pues una sumisión de este lado, una dominación del otro, o un sadomasoquismo como herencia cultural del romanticismo, del cual nos hablarán más Oliva y Edith, y para tratar de resolver malentendidos y conflictos en la relación, una sumisión, pues. Aún en una relación inestable donde había conatos de ruptura o infidelidades en 2002, tenían una visión esperanzada de la relación y se decían igualmente comprometidos. Y en los varones, pues mostraban una libertad dominante, como con las características que ya les conté. ¿Qué sucede? 4 hombres y 4 mujeres habían acentuado este modelo de relación masculina o femenina. Solamente un hombre y una mujer que tenían pareja en este momento se habían feminizado, pero eso no quiere decir que si hubieran salido, desde mi punto de vista, del círculo sadomasoquista, por decirlo de esa manera. En 2002 era la posición dominante y en 2014 era la posición sumisa. Se habían feminizado en estos mismos términos de una sobrelibertad o libertad dominante, no consensual, no comprometida, y
y en 2014 habían adoptado un compromiso a ultranza porque ya querían una relación estable, aunque no tuvieran la reciprocidad de su pareja, sino tal vez una pareja con actitudes similares a las suyas mismas en 2002. Aquí quiero definir, grosso modo, a qué me refiero con esta ficción negativa del pasado, de género, o sea, ficción de género negativa del pasado, de relatar una deuda pendiente no resuelta. Es decir, haber relatado un sufrimiento intenso ante una decepción amorosa con la primera pareja significativa, ya sea que en 2002 me lo hubieran relatado y que esto se hubiera acentuado porque lo vieron repetir en otras parejas significativas en estos 12 años o aún con su pareja actual. Con lo cual me voy al primer ejemplo de las dos parejas que entrevisté, que mencionaron tener en la actualidad con su propia pareja algunas frustraciones, desilusiones y aún deseos pendientes de cumplir. Y 3 personas más dijeron experimentar deudas pendientes no resueltas, una mujer y un hombre que llevaban 3 años o más sin pareja estable o significativa, y otro varón que vivía en unión libre con su pareja desde hacía un año. Y bueno, me quiero empezar a ir a los relatos directamente, porque les estoy hablando en general. ¿Se alcanza a ver las letras en morado? No, creo que me equivoqué. Masculinización mayoritaria, me refiero, pues les decía que aquí lo iba a resumir: menos comunicación, menos culpa asumida, mayor dominio, mayor libertad. Y feminización, que solamente fue en 2 casos, en 6 casos la masculinización, más comunicación, más sentimiento de culpa, más sumisión, mayor compromiso. Como masculinización o sobremasculinización entiendo, pues en resumen, la transformación negativa de un contrato sociosexual de compromiso en uno de dominación y libertad, o en la acentuación pues de la dominación que ya establecían, con un distanciamiento emocional e indisposición para comprometerse sentimentalmente por causa de experiencias negativas referidas en la historia personal de pareja. Este relato de deuda pendiente que les decía. Como feminización, defino la transformación positiva en su sentir, pues, de la representación de pareja acerca de preferir tener una posición de compromiso en vez de ser dominantes con la o el otro, tal como en la relación que sostenían en 2002. La feminización puede estar asociada tanto a una tendencia a asumir un contrato sociosexual de sumisión, bueno, no asumido expresamente sino como compromiso, pero es un compromiso sometido, ¿no?, tras bambalinas. En el caso de él, si en 2002 era sobrecomunicativo, él sí decía que ya se había dado cuenta que comunicarle todo a la pareja era contraproducente, máxime que su pareja actual era tan dominante, posesivo y celosa como él era en 2002, y que entonces si le decía todo, pues todo el tiempo tenían problemas. Entonces mejor ya no le decía todo, él ya era subcomunicativo, y en el caso de Johanna, ella seguía siendo sobrecomunicativa. O incluso podría decir a la inversa. En 2002, recordándolo, su pareja era celoso, su novio era celoso, y entonces ella le ocultaba determinadas cosas para no tener problemas, y se había hecho más comunicativa en la actualidad, que quería un compromiso que no había podido tener antes. Bueno, ¿a qué me refiero con la histeresis de clase? Aquí lo defino ya un poco mejor. Como les decía, haber experimentado un desplazamiento económico negativo, y tras este cambio radical en las condiciones objetivas de vida, cuando se produce una traslación de la estructura de las relaciones de clase negativamente, se obliga a un reajuste personal en los estilos de vida, consumos habituales y aspiraciones personales y familiares, ocurriendo una histeresis
que, cito de nuevo a Bourdieu, puede conducir a un desfase entre las expectativas y las condiciones objetivas que induce a la impaciencia ante esas condiciones. Es el caso de los poseedores de títulos escolares, actualmente devaluados por obra de su divulgación misma, aunque hayan permanecido nominalmente idénticos. Esperan las ventajas reales que en una época anterior estaban ligadas a estos títulos. Aquí hablamos en una de las parejas donde sucedió esto, es efectivamente un comunicólogo con su propia empresa de producción de video que se vino a menos por la competencia, por el abaratamiento de las tecnologías. Dice, ahora ya todo el mundo hace videos, se vinieron los argentinos a copar el mercado a precios muy, muy accesibles, casi regalando el trabajo, y si yo no iba a regalar mi trabajo, preferí cerrar mi empresa. Y entonces se encuentra con la frustración de ya no poder ejercer lo que inicialmente creía que iba a durar mucho más. Entonces, bueno, estoy hablando de estas dos parejas de las que mencioné antes, que en 2002 tenían de 27 a 29 años y pasaron a tener de 40 a 42, que experimentaron esta doble insatisfacción. En las dos parejas hay otra parte que yo analicé en términos de sus capitales personales, fueron los niveles de dependencia o independencia económica respecto a sus familias y sus parejas. Entonces, como ahora, ellos eran parcial o totalmente independientes en este tenor, ¿no? Se sostenían por sí mismos, y ellas dos, pero también en la mayoría del grupo analizado así sucedía, eran más bien parcial o totalmente dependientes, en lo económico al menos, de su pareja y sus familias. Esta situación de dependencia económica de ellas hacia ellos se repetía en el 2014 por distintas circunstancias. En el caso de quien estaba embarazada en 2002, tenía a una segunda pequeña de 3 años, había padecido depresión postparto, la habían corrido de su trabajo como profesora de preescolares de arte y no había podido encontrar otro trabajo que le satisficiera, ni había podido equilibrar entre no querer dejar sola a su pequeña que se enfermaba muy seguido, seguía en esta situación de dependencia y por tanto, digo yo, sí vivió en la baja de su poder adquisitivo, pero no esta histeresis de clase tan hondamente como su esposo es dueño del taller mecánico. Bueno, dueño que alquilaba el taller mecánico, para el que bajaron no solamente ya sus entradas por el lado del taller, sino que al no trabajar su esposa desde hacía 2-3 años, pues también para él se estaba viendo muy dura la crisis, ¿no? De no poder responder a todas las necesidades. Por ejemplo, habían tenido que cambiar a alguna de sus hijas de una escuela privada a una de gobierno, y esto había causado muchas rencillas en la relación, porque ella, Liz, no se había sentido considerada en la decisión, sentía que había sido autoritaria, en fin, y ahí pues sus principales choques se habían vuelto económicos. Entonces, aquí tengo un relato ya de la otra pareja, de Roberto, quien es comunicólogo, y quien relata aquí parte de su crisis personal y económica trasladada a la relación de pareja. Él dice, la compra de las propiedades siempre ha sido un conflicto porque Silvia siempre dispone de 3 pesos y espera que yo ponga 50. En este caso quiero aclarar de entrada, mientras él era empresario, ella era servidora pública. Desde entonces y hasta ahora trabajaba en la Secretaría de Salud, se había cambiado a un hospital del Estado de México como auxiliar administrativa y pues tenía un salario, digamos, de 7,000, cabe decirlo aquí que no lo digo acá, y él, si en 2002 ganaba 60,000 pesos por lo menos, ahora ganaba 18, 12 años después, lo cual para él era traumático. Entonces dice, bueno, siempre dispone de 3 pesos, etcétera. Románticamente es la persona que te impulsa a hacer algo,
pero tú no eres capaz o no te sentiste feliz al hacerlo. Perdí mi casa productora, tenía alrededor de 20 empleados. Su mayor anhelo, donde empiezo a analizar no solamente lo que relatan del pasado, sino en contraste a continuación de qué piensan a continuación de su futuro en común o personal, dejar de estar preocupado todos los días por tantas cosas, tener más tiempo para hacer algo diferente. Me siento un viejito de 80 años, cansado de todo, de todos, volverle a agarrar el sabor a muchas cosas. No creo que haya una forma, a menos que mi situación económica cambiara de una manera mágica. Hay 20 millones de personas que tienen el mismo problema que tú, no hay solución. Yo creo que es la crisis de los 40. ¿Y ella qué dice? ¿O qué dijo? Ella dijo, él era obsesivamente celoso y entregado. Esta pareja en 2002 mantenía una relación de compromiso, pero de compromiso, dominación, sumisión alternadas, y a la fecha de alguna manera cambiaron el rol. Ella ya era más dominante y él ya era más sumiso, pero no salieron de esta misma cara de la moneda de las relaciones sociosexuales, diría Jonas Dottir. Entonces dice, me echa a mí la culpa de todo lo que gastó en mí. Por ejemplo, llevaban 5 años de matrimonio, se habían casado en Acapulco, por la iglesia, por el civil en otra recepción en la Ciudad de México, se habían ido un mes de luna de miel a Europa. Dice, eso ha cambiado mucho el camino de nuestra relación, ¿no? Que la culpabilice de su estancamiento económico. De su parte no hay compromiso y a lo mejor él siente que yo no hago nada por él porque siempre me reclama eso. Y yo le digo, pero ¿cómo le hago si no vivimos juntos? Al final descubrimos que somos los dos como erizos. Estar tan juntos nos lastima, pero tampoco podemos estar tan lejos, porque eso también ha lastimado la relación. Irónicamente, en la charla de ella, me decía, es que yo estaba tan emocionada con la boda, que todas mis energías se fueron a organizar la boda, a irnos de luna de miel, pero regresamos y no teníamos dónde vivir. Y entonces ahora hemos andado de la casa de mis padres a la de su madre, él a disgusto en la casa de mis padres, yo a disgusto en la de su madre, que aguanté máximo 8 meses, que fue el máximo tiempo de vivir juntos, y de hecho no en casa de su madre, sino cuando por fin compraron un departamento en Acapulco, por la prestación que ella tenía en su trabajo, compraron un inmueble en Acapulco, estuvieron 8 meses allá, pero se cruzó la crisis económica de él, y tuvieron que regresarse a la Ciudad de México, otra vez cada uno a su casa, y se reunían los fines de semana. Esto les generó una inestabilidad mutua muy grande, a su decir, y por lo menos a ella la gran insatisfacción de que nunca logró que se casara con ella, pero no que viviera con ella. Resultado, lo último que supe de ellos, que no me hicieron, ella sí me hizo un texto post cierre de la entrevista, y lo hizo después de junio que se divorciaron finalmente, y de él ya no quiso enviar su texto post cierre, porque aquí cabe decir, las 2 entrevistas con ella todavía mantenía una apariencia de estamos tratando de seguir juntos, pero con todos estos problemas, ¿no? Todos estos problemas que incluían en lo que se refiere a lo sexual, por ejemplo, sus anécdotas eran muy fuertes de ambos, ¿no? Ella decía, pues si me preguntas de cómo ha cambiado mi sexualidad, pues esto es como la coca. Empezamos con coca normal, seguimos con coca light y actualmente coca cero, ¿no? Y si me preguntas, pues sí, es porque yo llego muy cansada, porque a mí a veces no me dan ganas, pues lo siento. Y él me decía, mira, si cuando novios llenas un frasco de monedas por cada relación sexual que tienes juntos, se llena, ¿no? O sea, el frasco se llenó. Y ya casados, ya unidos, vas quitando una moneda por cada relación sexual que tuvimos, pues el frasco nunca se vació, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de pareja. El siguiente es
se corresponde con relatos orales de vida, de deudas pendientes, de Erika. Ellos no son pareja. Erika, estilista, microempresaria de 31 años, madre soltera de 2 niños de 2 y 9 años. ¿Ella qué nos dijo? ¿Y por qué me atrevo a decir que tenía un relato de deuda pendiente? Yo creo que sí influyó en muchos aspectos. Está hablando de su pareja del 2002, Heriberto, con quien se separó alrededor de un año, no lo tenía muy claro, un año después de que yo la entrevisté. Ella tenía la idea en realidad de que se había separado en ese mismo año, porque decía en su memoria, hablando de los cambios de la memoria, y que una no puede contradecir porque la verdad es la que una tiene en su memoria. Ella decía que se habían separado cuando había muerto su abuelito, y en 2002, cuando yo la entrevisté, ya había muerto su abuelito y ya me había contado de una crisis personal porque quería a su abuelito como a su padre. Entonces, bueno, ella dice: la relación fue tan destructiva que en cierto modo es culpa de él, de su exnovio Heriberto, con quien llevaba 3 años en 2002, que me sienta tan insegura en las relaciones con ellos. Después de él, se vinieron otros que yo dije son lo mismo. Hubo un año en el que yo me deschaveté, me aloqué bien feo, me embaracé. No te voy a decir que no he querido iniciar algo con alguien, pero hay algo que me lo impide. Tal vez siento que no valgo la pena, no sé cómo hacerlo. Y en el caso de Jorge Salazar, documentalista independiente, almacenista en una universidad pública, 35 años, tenía 2 años de relación con I, economista, profesora, y 1 año en unión libre con un hijo en común de la misma edad. ¿Él qué dice? Cuando yo lo entrevisté en 2002, él estaba súper enamorado de su pareja, pero su mayor temor era que ella lo dejara, porque ella tenía una clase socioeconómica mayor, era hija de un sindicalista y tenía aspiraciones más altas que él, y temía que cuando ella se fuera a estudiar al extranjero y regresara, no regresara con él. Esta profecía, diría yo, fue autocumplida o coincidió que se cumplió. Él dice: mi relación fue del 99 como hasta el 2004. Celia me dejó el ser más egoísta, ver más por mí y aprender a no depender de nadie. Un egoísmo bien canalizado, porque soy un luchador social. Él ha estado documentando en video, por ejemplo, el movimiento de Ayotzinapa, y, ¿no?, con todos sus interlocutores y demás, hace filmación de movimientos sociales. Hace 12 años, pero se sostiene principalmente también de una plaza burocrática, ¿no?, en la universidad como almacenista. Hace 12 años tenía 20 y tantos y estaba locamente enamorado de alguien. Lo di todo y ella no. Eso me hizo caer en el polo opuesto. Ya no doy nada, no creo nada. Por el momento no creo en el amor, no creo en una mujer. Estos son 2 de los casos en que, como les decía, coincidió menor nivel poder adquisitivo, en el caso de ambos porque tuvieron hijos, y ella, como comerciante en un trabajo inestable, había pedido un préstamo para tener su salón de belleza, pero en una colonia popular donde poco después supe la asaltaron, o sea, con recursos limitados y apenas saliendo para pagar ese adeudo con el banco por todo lo que había invertido en el salón de belleza. Y él también, al unirse con su pareja hacía 1 año, porque se embarazaron muy pronto y tenían un niño, un pequeño de 1 año, pues también había visto bajar sus finanzas, pero ninguno de los dos se quejaba como las otras 2 parejas, porque estaban hechos más o menos a un mismo ritmo de vida y de clase socioeconómica media o media baja desde hace 12 años. El ejemplo de feminización de sus actitudes comunicativas, contratos sociosexuales y ficciones de género. Aquí está Joana, de quien les empecé a hablar. En 2002 tenía 20 años, ahora 31, 32, estudiaba comunicación en una universidad pública, y aquí meto en un par de relatos en el caso de ella, de 2002, cómo era ella en 2002
frente a cómo era ella en 2014. ¿Y qué dice en 2002 acerca de José, con quien tenía 2 años y medio de noviazgo, de un noviazgo de 3 años? Lo quiero mucho, pero no pienso todo el día en él. Así como me cuentan mis amigas que es el amor, no me ha pasado. Te voy a ser honesta, estoy peleada con él, ¿eh? La mitad del tiempo estamos peleados porque no le llamé desde antes, me colgó por tonterías. Siento que él ya se cansó, porque de unos meses para acá se cansó de estarme rogando. Yo soy la ojete en este lugar, ¿no? La que lo dejaba plantado, o que prefería irse con sus amigos, en fin. Ella hacía teatro y él se ponía celoso y ella quería seguir haciendo su vida y se imaginaba 5 años después habiendo terminado una carrera y habiéndose dedicado al arte en alguna de sus formas. También cumplió su autoprofecía. En 2014 seguía soltera, pero también con una relación de 3 años. Ella como cantante, él como estudiante de piloto, para ser piloto aviador. Ella dice: si eres de espíritu libre no te puedes comprometer con nada, tienes que madurar. Me movían mucho sus celos, era muy aprensivo, referida a José. Me pasó con él lo que me pasó con el último novio, un poco de irresponsabilidad de mi parte, no les daba su lugar cuando tenía que dárselos. Pero aquí recordemos también la tendencia femenina a autoinculparnos por los conflictos principales o la ruptura de la relación. Él era demasiado susceptible y yo no supe cuidar eso. Después, la vida misma te voltea la tortilla, porque ahora al que le costaba trabajo comprometerse era su novio piloto, o que quien iba a ser piloto aviador, no daba luces claras de querer quedarse con ella. Mauricio Martínez Ponce, en este caso me refiero, si se dan cuenta en algunos casos, por qué sí pongo apellidos y por qué no. Acudí al pacto biográfico que sugiere Philippe Lejeune en alguno de sus capítulos, acerca de considerar verdaderamente la voluntad de tu entrevistado, de tu informante, porque de pronto el dar por hecho que anónimo, ¿no? Inidentificable, pero ¿qué tal que tu informante quiere ser coautor de su relato? ¿Qué tal que tu informante sí quiere aparecer citado textualmente? Y eso hice, les pregunté, y Mauricio Martínez Ponce fue el único que dio su nombre con los 2 apellidos. En los otros casos, por ejemplo, Joana es su nombre de pila, pero no me dio su apellido, y así sucesivamente. En otro caso, Ariel y Graciela prefirieron seudónimo, Roberto y Silvia prefirieron continuar con su mismo seudónimo de hace 12 años. Liz y Juan Carlos sí dieron su nombre de pila, les había puesto seudónimo en 2002 y ahora aparecen con su nombre de pila. Bueno, él llevaba 2 años en unión libre con su pareja, a su pareja sí les dejé la inicial nada más de su nombre, con C, de 26 años, ella tenía la secundaria terminada, era recepcionista y tenía una niña de 8 años. Ambos vivían en casa de su madre, de la madre de él, con una dependencia parcial económica en este sentido de él. Ella empezó siendo dependiente total de él, después él le consiguió este trabajo de recepcionista en una mueblería de un primo suyo, de un primo de él, digamos que en este sentido la desplazó positivamente, pero de cualquier manera hablaba de haber bajado su nivel adquisitivo porque antes él gastaba su dinero en todo lo que quería, ¿no? Entonces, bueno, él dice: con Julieta era celoso y posesivo, controlador no. Julieta es su pareja de 2002. Actualmente estoy del otro lado de la moneda. Si se dan cuenta, en su mismo relato se puede ver su representación. Aquí dijo del otro lado de la tortilla, acá dice del otro lado de la moneda, en el sentido de que mi pareja actual, independientemente de los problemas que tiene, psiquiátricos no atendidos, le falta por madurar muchas cosas. Es muy posesiva, celosa, controladora. Aprendí a darme cuenta de muchos errores, que las relaciones pueden ser destructivas en la medida que uno lo permita, a ser más tolerante en cuanto a mis emociones, conmigo y con una pareja. Puede haber miles de razones por las cuales uno empieza a buscar pleito, problemas que se hacen más grandes por tonterías. Ok, gracias. Entonces voy a hacer un repaso
sin meterme ya a los relatos, hablo de una sola pareja en transición, lo cual puede resultar, no digo equívoco, pero parcial que se los diga, porque mientras que de las otras dos parejas hablo que llevaban 12 años, más año y medio previo de noviazgo, en este caso ellos llevaban entre 6 meses y 1 año de relación, pero también con estos altibajos, con 2 rupturas ya fuertes, y entonces estos son los relatos que ellos me dan por correo. ¿Sí se alcanza a leer hasta sus lugares? No necesariamente. Déjenme ver. Yo creo que sí, me voy a quedar entonces con esta y se las leo rápido y terminamos, que me quedo con estos ejemplos. Les di el de la masculinización, el de la feminización y el de esta relación que hablo de un tránsito hacia un contrato sociosexual consensual y de libertad mutua no dominante. Pero digo tránsito porque aunque pretendían esto, aunque pretendían tener un consenso y permitirse un compromiso en libertad, ¿no? Cada uno vivía en su casa, cada uno decidía sus cosas, no necesariamente ni se llamaban diario, ni se veían diario, ni establecidamente cada semana o cada tanto, o sea, eran muy libres y si alguno de los dos tenía mucho trabajo o lo que fuere, no había ningún problema. Pero bueno, Graciela, 35 años, biblioteconomista, trabajaba en 2 bibliotecas y acerca de su noviazgo de 1 año con Víctor, en un correo electrónico que envió, dice: he modificado actitudes con Víctor, he aprendido de él y con él, disfruto mucho el pasar tiempo juntos y me he sentido apoyada en algunas circunstancias, como por ejemplo el cambio de casa. Vivía con su mamá al inicio de la entrevista, ella tenía padre ausente, vivía con su mamá y su abuelo. Ahora vivimos solos, Shiny, mi perro, y yo, aunque en el día se queda de guardería en casa de mi mamá, y eso es reconfortante. Cada uno sigue teniendo sus relaciones personales, haciendo su vida, sus proyectos, y no se piensa en una vida en común. Es más, podría decir que estamos conscientes de que algún día puede terminar esto, pero como no sabemos cuándo, pues no nos preocupamos. Y él, Víctor, 34 años, mensajero en empresa de publicidad, locutor y productor de radio, pero él tenía muchos trabajos artísticos y de iniciativa propia, pero sin remuneración económica. Se decía a sí mismo de clase media baja, ella de media. Después de entrevistarle y a 1 año de su noviazgo con Graciela, también por correo, Graciela se ha convertido en una parte importante de mi vida. Es mi compañera y amiga, los principales motivos que busco en una pareja. He encontrado el equilibrio para respetar su opinión y forma de pensar. Ellos los dos optaban por la sobrecomunicación expresamente, aunque ella me decía, la burla no era arisca, en 2002 era súper sobrecomunicativa y eso le había causado muchísimos conflictos con su pareja Ariel. Y ahora dice, bueno, sí soy muy comunicativa, pero me reservo ciertas cosas para evitar conflictos. He encontrado un equilibrio para respetar su opinión y forma de pensar. En ocasiones estoy en desacuerdo, pero valoro mucho que podamos debatir de cualquier tema abiertamente, sin temor a que el otro se ofenda o enoje. Es parte de mi aprendizaje para lograr mi principal objetivo en la vida, ser mejor persona cada día. Las consecuencias no siempre han sido buenas, pero eso es un regalo maravilloso, aprender a afrontar las consecuencias de mis actos. Nunca he esperado nada de la vida, no me gusta hacer planes, no me gusta prometer ni que me prometan, los actos hablan más, no espero nada de una pareja, solo trato de disfrutar. Me ha enseñado a dejar de ser un poco egoísta, pensé que no la necesitaba cuando se habían separado, habían tenido una ruptura fuerte en diciembre, se ha convertido en una parte fundamental para crecer como persona. Estos relatos de ellos son el de ella del 16 de junio, el de él del 30 de junio, más o menos contemporáneos. Y bueno, pues cierro a dónde iba yo con todo esto, cómo se habían transformado sus ficciones de género, ejemplos. Tenía particularmente ejemplos sobre cómo hay un correlato también de sus películas favoritas y sus canciones favoritas. Y termino con esta frase de Anna Jonas Dottir:
Para que el amor sea una actividad genuinamente humana, su practicante actúa no para hacer, que digamos, defiendo esta posición que ella defiende, o sea, suscribo, no para hacer que el objeto del amor coincida con una idea ya preexistente, digamos, sino más bien para permitir que el objeto del amor confirme su propia capacidad para crearse o moldearse a sí mismo, a sí misma y para sus propias metas. Es decir, digámoslo así, una libertad comprometida o un compromiso con libertad, consensuales. Gracias.